¿Cómo interpretás esta suerte de interés popular hoy por un tema que a veces parece tan técnico como el traslado de los jueces que tiene que tratar por per saltum la Corte Suprema? En otro momento hubiera sido como una cosa china para el común de la población. Bueno, yo creo que tiene que ver con dos cuestiones. En primer lugar, hay una sociedad que no tolera ningún tipo de acuerdo o pacto de impunidad. Eso se vio reflejado en todo este proceso de la cuarentena eterna cuando la sociedad se manifestó. Con el respeto hacia la propiedad privada con Vicentín, cada vez que se intentó poner freno a las restricciones a las libertades individuales, no solamente en la ciudad autónoma, en cada plaza de la Argentina y también con los varados. Entonces cuando, a ver, yo te seguía la secuencia de los hechos. A mí no me... Es un detalle la disputa o las diferencias que puedan existir entre los integrantes de la Corte vía Zoom con esta modalidad virtual. Lo que interesa es el apego a la ley del Supremo Tribunal a la hora de resolver las cuestiones. Ahora, no es un delirio, porque yo di algunos ejemplos, son solo de la pandemia, los ejemplos que yo di, podemos dar en los últimos años millones de ejemplos, pero no es un delirio que la Corte termine resolviendo cada tema que la política no resuelve. No es un delirio en la Argentina actual. A ver, cuando nosotros somos parte de un sistema fundamentalmente republicano de división de poderes y de equilibrio entre los poderes. Y el problema en la Argentina es que tenemos un poder ejecutivo que está prácticamente tomado por el poder legislativo, es decir, por la impronta de la vicepresidenta de la República. Y cuando esa impronta viene de la mano de la agenda fundamentalmente de la reforma judicial, de la embestida con el procurador, de dejar sin efectos los traslados que fueron convalidadas por las propias acordadas de la Corte, cuando desplazás a los que integran del jury de enjuiciamiento y avanzás también con una especie de consejo asesor que va por la propia Corte y para modificar el tribunal, la Defensoría General de la Defensa, me parece a mí que en ese contexto, bueno, la Corte no puede excusarse bajo criterios burocráticos. La Corte tiene que resolver este tipo de conflictos porque ante el desorden institucional es justamente el último refugio de las garantías ciudadanas la que tiene que poner freno. A ver, no podés pedirle a la política que la política ordene cuando la política está desbordada desde el propio poder. No podemos encontrar desde la oposición un cauce natural cuando el Poder Ejecutivo no encuentra su propio eje. Acá hay una brújula, está perdido, no hay brújula, el Poder Ejecutivo no encuentra la brújula. Pero entonces vos creés que por eso el auditor o el garante de este funcionamiento, de esta interacción de oficialismo y oposición, es la Corte Suprema. Así funciona como garante no de disputas de poderes menores. Cuando está en juego un poder del Estado en cuanto a la pérdida de independencia, es el Tribunal Supremo porque la Corte tiene un rol político, no político partidario, pero un rol político institucional. Resolvió, a ver, el 15% de devolución de los fondos de precoparticipación del ANSES es una definición política. Claro, esos son los temas que uno espera que la Corte resuelva, bueno, pero bien. Cuando ves que, digamos, este de los traslados también, ¿no? Obviamente es un trámite, es casi netamente jurídico, vamos a decirlo, de los traslados de los jueces. Está bien, pero también cuando embestís, por ejemplo, con el federalismo fiscal, y te vas de manera unilateral y discrecional por los fondos de coparticipación de la Cava, y existe un conflicto con la nación y una jurisdicción. ¿Quién resuelve ese conflicto? La propia Corte. Claro, lo que uno espera, que me parece que lo comentaba, que resuelva desde lo jurídico, no que traiga la solución política que la política no consigue per se. ¿Se entiende? No. Lo que pasa acá es que muchas veces la Corte, o la justicia, digo porque no es solo la Corte, termina resolviendo problemas que debiera resolver la política, que no son problemas jurídicos, que son problemas políticos. Me parece que es un poco por ahí Pero por tiene que ver con va. el modelo de poder que es mucho más fuerte. Acá hay dos modelos de poder muy claros. Los que están convencidos de un modelo que esta idea de que el triunfo electoral es una especie de indulto social, de perdón, y que con ese perdón es redoblar la apuesta y el vamos por todo, y no solamente someter a la justicia, sino el ser la justicia, y eso es un problema. Y también la visión democrática y republicana. Entonces, los que estamos aferrados a una visión democrática y republicana, y creemos en la división de poderes, bueno, será la Corte la que tiene que poner las cosas en su lugar, y para eso hay que jugarse, no hay excusas. Entonces, el desafío de la Corte es
resolver y poner las cosas como en su lugar. Vamos a tener que esperar hasta mañana para ver qué pasa. Pero no es nada nuevo, mañana. No es nada. ¿Te acordás con la democratización de la justicia cuando intentaron? Naiden, ha pasado 1000 veces y por eso lo traíamos a colación, y a propósito un poco de esta evaluación que hacíamos de la dirigencia política hoy, que quizás no está atravesando su mejor momento, queríamos compartirle este resumencito que armamos un poco entre lo que está publicado en las redes, que la gente es muy creativa, y un poquito que le agregamos nosotros, nuestro Congreso de la Nación. Disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri. También puedo salasear hasta que esté. No es un impuesto, es un aporte, diputado. Discúlpeme que lo corrija. No me va a convencer, presidente, pero lo voy a dejar con la suya. Lamento que el diputado se haya sentido aludido de esa manera. Son un irrespetuoso. Pero no... A mí me llamó mi mujer y me dijo, ¿dónde estás? Y me dijiste que te fuiste a sesionar y estoy viendo el panel y vos aparecés ausente. Estábamos hablando aquí de zarasear. Dígale a la senadora Fernández Sagasti que se calle, por favor. ¿Qué? No. ¿Cuál cornejo? ¿El cornejo? ¿Esto es ahora de cornejo? Ese ratón no sabe leer, tiene que volver a la escuela primaria. Se cumple la ley, se cumplen las reglas, sin importar el color político que cada uno represente. Diputado, juez. Haber tenido organizado una estructura. Se fue. Puede hablar 85 minutos. Yo le pongo acá 85 minutos. Si habla menos, bienvenido. No, va a ser un aporte, voy a hablar menos, quédese tranquila, no se preocupe. No, si a mí me encanta escucharlos hablar. Bueno, ahí está. ¿Cree que la gente está mirando feo a los legisladores? No se trata de los legisladores. Creo que existe una desilusión colectiva, justificada, por cierto, por la pandemia, por la cuarentena, por las expectativas que generó el nuevo gobierno. Transcurrieron muchísimos meses y las respuestas no están a la orden del día. Me parece que hay una desorientación política que la gente lo percibe. Y en esa desorientación, bueno, estas cosas quizás te alejan. También te muestran la otra cara, ¿no? A través del Zoom. No, lógicamente, los peores ejemplos, pero a mí me parece que la pasión y el debate, esta es la esencia del sistema democrático. No esto, no la virtualidad, sino la presencialidad. Pero creo que el desencanto no tiene que ver únicamente con el propio Congreso. Al contrario, yo creo que en el Parlamento se reflejan claramente las dos visiones de la Argentina. Sí, perdón, no digo, que me parece que lo que busca el Time no es criticar la pasión en el debate, que siempre es bienvenida, sino a veces lo chato del debate, que termina en situaciones bizarras y de... Es más que bizarro la situación de Ameri, ¿no? De mal gusto, de mal educación. Sí, está bien, pero si llega a eso... Porque digo, porque Ameri es diputado también, ¿no? Porque una Ameri es diputado, que no por lo que hizo en ese momento, sino a veces uno se abre la pregunta de ¿quiénes son los diputados? Porque son 257 y si nombramos 20... elegidos por la gente. Pero hay un montón como Ameri que la gente ni sabía que ese señor había entrado en el medio porque el que ellos habían votado. Y la sensación es esa, es como cuando le pones lupa, no a todos, sería muy injusto, obviamente, aplicar este criterio para todos, pero... Es eso, es como si la gente dijera qué están haciendo ahí, como si el Zoom, esto de la sesión remota, hubiera desnudado también otras cosas, hubiera puesto un foco más fuerte sobre lo que hablan en las sesiones. Pero, a ver, a mí me parece eso es muy positivo, porque si el foco tiene que ver con desnudar determinadas, la mediocridad política que tiene que ver con el sistema o la crisis de representación en función de los mecanismos de elección de los partidos políticos, bienvenido sea, para cuando el ciudadano tiene que votar, que tenga presente lo que tiene que votar y a la hora de votar quién los representa, porque de eso se trata. Porque también esto es un doble juego. No puede ser que en la Argentina, con la excusa justificada de que cuando un gobierno finaliza y las respuestas económicas no vienen de la mano, bueno, entonces yo me voy y voto ciegamente a la propuesta que puede implicar un cambio a cualquier precio. Porque cualquier precio se paga en la Argentina. Hoy lo estamos pagando. Hoy lo estamos pagando, con este gobierno. Tenemos un mini jueguito, no es verdad consecuencia, que es el ping-pong. Lo que le pedimos es, ¿esto es así o no? Son preguntas con la respuesta es sí o no. La primera ¿Sí o no? Sí o no. Sí, son todas de sí o no. Sí, más o menos, son duales. ¿Aborto legal se tiene que tratar en la agenda legislativa 2020, sí o no? No, y estoy a favor del aborto, pero no, este año no es para la agenda legislativa. No es una prioridad. No es una prioridad. La salud pública es una prioridad, pero en el marco de la prioridad
los médicos y el servicio fundamentalmente de salud pública tienen que estar al cuidado de los contagiados. Para que el año que viene, que es electoral, entonces lo traten. Ustedes conocen mi posición, así que... ¿Se puede acordar con Cristina, sí o no? ¿Es posible acordar con Cristina? Y vamos a hacer los esfuerzos. Me parece que el acuerdo es la síntesis de la democracia, independientemente de la intransigencia de la presidenta. En Juntos por el Cambio hay una especie de teams separados, Team Palomas o Team Halcones. Team Halcones es Patricia Bullrich, vamos a decir como claro, un ejemplo. bueno, el propio Macri. Team Macri, Team Palomas, pongamos la Reta, Vidal y de ese lado. ¿De qué lado está? ¿Palomas o halcones? No, halcones. Halcones. Sin nombres. Nos sorprendió. Nos sorprendimos, bien. Habíamos apostado a Team Paloma, pero no dijo Team Halcones. No, porque a ver, ¿qué significa halcones o palomas? Si me decís halcones en la defensa irrestricta del mandato que la gente nos dio, ahí estoy. Naidenov, dentro del propio espacio de Juntos por el Cambio se habló de la jubilación de Macri, de si Macri sí, si Macri no. ¿Macri tiene que ser candidato el año que viene o no? No, eso es una discusión muy chica. Limitar la discusión de Juntos por el Cambio, Macri sí, Macri no es la discusión. Pero esto es un ping-pong. Claro. Bueno, es un ping-pong. ¿Macri candidato 2021, sí o no? Es una decisión del espacio, no de Macri. Miren. Muy bien, la última. La última. No sí, la última es compleja, porque requeriría más difícil decir sí o no, pero estamos de alguna manera todos mirando ese partido. La situación en la que estamos con el dólar hace que tenga que venir una devaluación, sí o no. A ver, la realidad siempre se lleva puesta al relato. Y hay que mirar la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue para darse cuenta. Espero que el gobierno reaccione a tiempo.